Ahora veremos algunos ejemplos de resolución acerca de potencias y raíces de números racionales, o sea, de fracciones. Entonces, como primer ejemplo, tenemos 2 elevado a la menos 3. Vemos que es una potencia negativa, para lo cual utilizamos la propiedad exponente negativo, que dice que cuando un número está elevado a una potencia negativa, esto es igual a una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es toda la potencia, pero con el exponente ya positivo. Entonces, aplicando esta propiedad, tendríamos raya de fracción, numerador 1, y en el denominador 2 a la 3 positivo. Resolviendo esto, tendríamos 1 sobre 2 por 2, 4, por 2, 8. En este otro ejemplo tenemos de igual forma un exponente negativo, pero en este caso ya no es un número entero, como en el anterior caso, sino es un número racional, es decir, una fracción. Recordemos la propiedad que habíamos descrito anteriormente. Si tenemos una fracción elevado a un exponente negativo, este es igual a la fracción pero volteada. El denominador va como numerador, b sobre a, y con el exponente ya positivo. Entonces, aplicando esa propiedad, tendríamos raya de fracción 3 quintos, pero elevado al exponente 2 positivo. Aplicando propiedad distributiva. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Que si nosotros tenemos un número racional elevado a una potencia, enésima, este es igual a la n sobre b a la n, ¿no? La potencia se está distribuyendo tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, tendríamos, aquí vamos a hacer 3 elevado al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado. Resolviendo las potencias, 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Y este sería nuestro resultado. En el siguiente ejemplo tenemos una raíz cuadrada de 64 sobre 81. Recordemos la propiedad de la raíz de un número racional. A sobre b, raíz enésima de un número racional. Nos dice que la raíz enésima de un número racional es distributiva, porque es una división. Entonces vamos a tener raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Aplicamos esta propiedad. Tenemos raíz cuadrada, entonces se distribuye en el numerador raíz cuadrada de 64 y en el denominador raíz cuadrada de 81. Sacamos las raíces. Raíz de 64, 8, porque 8 por 8 es 64. Raíz cuadrada de 81, 9, porque 9 por 9 es 81. En este ejemplo tenemos una raíz de un número decimal, raíz cuadrada de un número decimal. Entonces, primeramente aplicamos la conversión. Vamos a convertir el número decimal en una fracción. Entonces, para lo cual tendríamos 16 sobre 1. ¿Cuántos espacios está cociendo? 2. Entonces, 2 ceros. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Aplicamos propiedad distributiva de la raíz con respecto a la división y tendríamos raíz cuadrada de 16 sobre raíz cuadrada de 100. Sacando la raíz cuadrada de 16, tendríamos 4 sobre raíz cuadrada de 100, tendríamos 10. Haciendo la simplificación, mitad 2, mitad 5. Nuestro resultado sería 2 quintos. En el siguiente ejemplo tenemos una raíz cuadrada de un número decimal periódico, ¿no? Que tiene también una parte entera. Entonces, aplicando la regla de conversión de números decimales a fraccionarios, tendríamos 17 menos 1. Restamos la parte que no es periódica, sobre 9. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. Realizando la diferencia, tendríamos
Y aplicando propiedad distributiva de la raíz, tendríamos 17 menos 1, 16. Raíz cuadrada de 16 sobre raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 6, 4. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 por 3 es 9 y 4 por 4 tenemos 16. En este caso tenemos una raíz cuadrada de una potencia. Raíz de una potencia. Entonces, primeramente, la potencia es negativa. Entonces aplicamos la propiedad de exponente negativo. Entonces vamos a hacer que este exponente negativo se convierta en positivo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Raíz de fracción, numerador 1. Y en el denominador baja, pero con el signo cambiado, es decir, al cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz. Aplicando propiedad distributiva de la raíz, vamos a tener raíz de fracción, raíz cuadrada de 1 sobre raíz cuadrada de 2 a la 2. Entonces, raíz cuadrada de 1 tendríamos 1. Raíz cuadrada con el exponente cuadrado se simplifica, puesto que son operaciones inversas. El cuadrado con el exponente 2 se simplifica y nos queda 2. En el siguiente ejemplo tenemos ya operaciones combinadas. Entonces, vamos a ir por pasos. En el primer término, podemos decir, tenemos un exponente negativo. Convertimos en fracción. Raíz de fracción, entonces, numerador 1. Todo esto baja al denominador, aplicando esta propiedad, con exponente ya positivo. Entonces, 2 a la 3 positivo. Más, copiamos el más. 0,4 convertimos en fracción. Va a ser 4 sobre 10, ¿no? 1 con un 0 por un espacio que está recorriendo la coma decimal. Menos 9 entre 9. Podemos aplicar esta propiedad, ¿no? Propiedad distributiva de la raíz con respecto a la división. Raíz cuadrada de 3 tendríamos, de 9 tendríamos 3, etc. Pero podemos directamente simplificar acá. O dividir 9 entre 9 nos da a 1. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de 1 directamente. Luego, desarrollamos. Aquí podemos simplificar. Vamos a empezar en orden. De aquí. 1 sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. Más, simplificamos. Mitad, 2, mitad, 5. Tendríamos 2 quintos. Menos raíz cuadrada de 1, 1. Porque 1 por 1 es 1. Sacando mínimo común múltiplo. Tendríamos 40. 40 entre 8 a 5. 5 por 1, 5. Más 40 entre 5 a 8. 2 por 8, 16. Menos 40 entre 1 que está aquí abajo, 40. Por 1, 40. Pasamos a realizar la suma. 5 más 16 tendríamos 21. Menos 40 sobre 40. Esto nos daría igual, 40. En el numerador, signos diferentes se restan. 40 menos 21 sería 19. Sobre 40. Signo del mayor valor absoluto, menos. En el siguiente ejemplo, también tenemos operaciones combinadas. Empezamos desde el lado izquierdo. Convertimos este número decimal con una parte periódica en una fracción. Entonces vamos a tener 27 menos 2. Estamos en la parte que no es periódica. Sobre 9. Todo esto está dentro de una raíz cuadrada. Más. Tenemos exponente negativo. Entonces vamos a voltear la fracción. Va a ser 2 tercios, pero con exponente ya positivo, aplicando la propiedad de exponente negativo del número racional. Menos exponente negativo también, pero de número entero. Entonces se va a convertir esto en una fracción donde el numerador va a ser 1 y en el denominador va a ser toda la potencia, pero con el exponente ya positivo, es decir, 3. A la 1, pero el exponente 1 no se escribe. Copiamos signo menos. Nuevamente tenemos exponente negativo de un número racional.
aplicamos la propiedad y vamos a invertir. 4 sobre 3, todo esto al exponente 2. Realizamos aquí la diferencia, vamos a tener raya de fracción, 27 menos 2, 25. Vamos a aplicar al mismo tiempo propiedad distributiva de la raíz con respecto a la división. Entonces todo esto sobre raíz cuadrada también de 9. Más. Resolvemos o aplicamos igual propiedad distributiva de la potencia con respecto a la división. Va a ser 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Menos, acá no hay nada que hacer todavía, 1 sobre 3. Menos, igual aquí aplicamos propiedad distributiva de la potencia con respecto a la división. 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Empezamos a resolver. Raíz cuadrada de 25 tendríamos 5. Sobre raíz cuadrada de 9, 3. Más 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Menos 1/3, menos 2 por 2, 4 por 4, 16. Sobre 3 por 3, 9. Aquí descomponemos en factores primos para sacar el mínimo común múltiplo, que sería 9. Nuestro mínimo común múltiplo, 9. 9 entre 3 a 3 por 5, 15. Más 9 entre 9 a 1 por 4, 4. 9 entre 3 a 3 por 1, 3. 9 entre 9 a 1 por 16, 16. Aplicamos la regla para sumar números enteros. 15 más 4, 19. 19 menos 3, 16. 16 menos 16, tendríamos 0 sobre 9. 0 dividido entre 9, tendríamos 0 como resultado.